Samuel va a platicar sobre experiencias internacionales en musicoterapia, es el título de esta charla. Y pues para presentarles a Samuel, les cuento un poco sobre su experiencia. Es originario de México. Samuel también dirige un negocio con clientes internacionales de musicoterapia para desarrollar su presencia digital y comunicaciones. Y también es parte de la Junta de Directivos y líder del área de comunicaciones de la Asociación Internacional de Música y Medicina. Y parte de un grupo especial de la misma organización con enfoque en trauma y música. Sus intereses incluyen el trabajo con niños, refugiados y poblaciones vulnerables, contextos hospitalarios, geriatría y manejo del trauma. Ahora sí, bienvenido Samuel. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias, Juan. No sabía que ibas a leer toda la bitácora, pero pues muchas gracias por esa introducción y por permitirme invitarme a ser parte de este encuentro. Creo que bueno, sí tengo una presentación que preparé, pero antes de compartirla sí me gustaría saber un poco acerca de quiénes están viendo, más que nada pues de dónde son originarios y si están en otro país trabajando, pues en qué otro país, ¿no? Esas dos cuestiones me llamarían mucho la atención, pues porque vamos a estar hablando justamente de temas de musicoterapia a un nivel internacional. Entonces pueden ponerlo en el chat y ahí voy a ir viendo, porque sí me di cuenta que es un grupo muy internacional. México, Estados Unidos. Hola, doctora Hernández. Mucho gusto que estés viendo. Salvador, Panamá, Argentina, mexicana viviendo en Dinamarca. Ujú, muy bien, sí, wow. Brasil, Guatemala, México, Bolivia, Brasil. Sí, muchos países. Obviamente, pues muchos de habla hispana. Perfecto. Pues bueno, voy a compartir mi pantalla. Ahí pueden ver, creo que sí, ¿no? Perfecto. Muy bien. Pues sí, un gusto. Y bueno, creo que para empezar, me gustaría decir que siempre pueden interrumpir, pueden levantar la mano en esta herramienta que tiene el Zoom o incluso hasta prender el micrófono si no veo sus preguntas, porque sí me gustaría que también sea como diálogo. Claro, tengo esta presentación y creo que me emocionó un poco y escribí tal vez mucho, pero sí me gustaría pues también escuchar acerca de sus comentarios, sus preguntas en el curso de este diálogo. Y también me gustaría empezar por pues reconocer este como un espacio de respeto, de diálogo. Creo que pues hablando de cuestiones internacionales, siempre uno pues es interesante ver cómo se hacen las cosas en otros países y creo que ese diálogo, así como se hizo en la sesión pasada con Marianne, es muy enriquecedor y creo que eso es lo que necesitamos en musicoterapia internacionalmente y pues también en México, ¿no? Y en cada país. Entonces, empezamos con ese sentido de respeto, de diálogo y pues, ajá, full screen. Bueno, va a ser esto un poco la trayectoria, ¿no? Empezar, pues ya no voy a hablar tanto de quién soy porque ya me ayudó Juan en eso, pero sí voy a introducir un par de objetivos que sería bueno que tengamos para hoy
Y me voy a enfocar en esos tres países son en los que he estado, en Estados Unidos, Alemania, Colombia. Y el 6, bueno, nada más muy brevemente acerca de mi experiencia con la Asociación Internacional de Música y Medicina, que también ha sido muy enriquecedor. Y también, bueno, a finalizar con unas preguntas que tengo y aprendizajes. Bueno, aquí soy yo en Colombia, esto ya no lo voy a volver a leer, pero pues sí, para que conozcan un poco lo que ha sido mi trayectoria, he ido desde la música, ¿no? Empezar con una licenciatura en música, después me dirigí a la musicoterapia, entonces incluso creé aquí una pequeña, espérame, las que sigue, una línea de tiempo como para que se ubique, ¿no? O sea, primero estuve en Estados Unidos, bueno, antes de eso estaba en China, antes de empezar la licenciatura, luego fui a Estados Unidos. Antes de venir a Alemania fue cuando hice lo que serán como unas observaciones en un hospital pediátrico en Estados Unidos, donde es cuando apenas iba aprendiendo acerca de la musicoterapia. Después, pues me vine a Alemania, hice una maestría de 2 años y ahora estoy trabajando aquí, es ya 2022, ya casi vamos por 4 años. Y en Colombia hice unas prácticas el verano de 2019 y pongo ahí a México con pregunta porque pues bueno, uno nunca sabe hacia dónde va la vida, entonces no sé cuándo regresaré o cómo, pero siempre pues yo me mantengo conectado a México, vuelvo cada año por lo menos una vez o 2 veces. Entonces pues eso también, mi mirada también está de cierta manera hacia México. Bueno, vamos a regresar aquí un poco. Bueno, los objetivos de hoy, pues más que nada sí compartir mis experiencias. Yo he sido muy afortunado de poder viajar por todo el mundo, de vivir en diferentes países, conocer de gente de diferentes culturas y también he conocido acerca de cómo se practica la musicoterapia en diferentes países, no solo a través de relatos, sino estando en esos países y conociendo a los musicoterapeutas locales. Entonces, me gustaría compartir cómo ha sido mi experiencia por lo menos en estos tres países, Estados Unidos, Alemania y Colombia. Y también en el curso de crear esta presentación me pareció muy interesante porque también vi un poco la historia de la musicoterapia en cada uno de estos países y un poco más, me adentré un poco más de lo que me había adentrado incluso cuando estuve en estos países. Entonces, yo también he aprendido un poco a través de esta presentación. Y después, bueno, de ahí ir un poco más hacia globalizar todos esos aprendizajes y esas experiencias, ¿no? Empezar un diálogo y decir, ¿qué es esto qué significa para la musicoterapia en un contexto global? Como ya nos invitaba a pensar Marianne, empezar en estas estructuras y también pensando un poco en cada país, ¿no? O sea, este es un encuentro internacional, claro que yo soy mexicano y lo está organizando la Asociación de Musicoterapeutas en México, entonces también quisiera un poco pensar hacia el final acerca de qué significa esto para México y para el desarrollo de la musicoterapia en México. Muy bien, hasta ahí vamos bien. Cualquier pregunta, también estoy checando el chat. Listo, entonces voy a empezar por musicoterapia. Creo que muy pocos negarían o dirían de otra manera que la musicoterapia no sea en Estados Unidos donde más se ha desarrollado, ¿no? Porque ahí tienen, pues, no solo décadas de la profesión, sino tienen más de 9,000 musicoterapeutas que han sido certificados por la Junta, por la Board Certificate, ¿cómo se dice en español? Pues la Junta, ¿no? De certificación de Estados Unidos. Entonces vamos a empezar por aquí. Un poco acerca de la historia. Bueno, todo eso de la historia, claro que es un poco más puntual hacia lo que sería lo que llamamos la profesión de musicoterapia. Ya como veníamos hablando antes, pues la música se ha usado ya desde hace milenios en la promoción de la salud y bueno, eso ya lo sabemos. Entonces, más puntualmente en Estados Unidos, en el siglo XIX, ya doctores usaban
pues el fonógrafo como sedante o distracción. Eso también es lo que hoy en día yo llamaría música y medicina, que todavía sigue, todavía pues en la Asociación de Música y Medicina es también donde se invita a profesionales que usan la música pero no son necesariamente musicoterapeutas. También pues es un método y como vemos ya eso desde hace mucho que se practica. Bueno, ya al principio del siglo XX hubo pioneros como Eva Augusta Vesalius, creando la Sociedad Nacional de Terapia Musical en 1903. 1919, Margaret Anderson del Reino Unido, también huyendo a Estados Unidos, a la Universidad de Columbia. Y Isa Maud Ilsen en la Asociación Nacional para la Música en los Hospitales en 1926. Entonces ya había pues esa semilla, ¿no? de la música en contextos de la salud, en contextos terapéuticos. Y luego en los 40 pues fue cuando ya hubo tal vez algo un poco más sistemático, ¿no? El pionero que, bueno, yo he conocido más o que me ha adentrado más en sus escritos ha sido E. Thayer Gaston, conocido como el padre de la musicoterapia, que tuvo un rol más decisivo en el punto de vista organizativo, educativo, etcétera. Y ya hacia 1950 ya había tanto impulso para crear una asociación, ¿no? La Asociación Nacional de Musicoterapia. Y con todo esto de la historia, creo que es importante ir pensando, bueno, ¿quiénes son esos pioneros, no? ¿Cómo va empezando la musicoterapia en cada uno de estos países? Aquí podemos ver que son doctores, ¿no? Son psicólogos, psiquiatras. Ira Altschuler promoviendo la musicoterapia en Michigan en los 40s. William Van de Waal, sí, también. Music and Institutions, 1936. Y bueno, tomamos un gran salto, claro que me voy a tener que un poquito rápido. Ya hacia 1971 tenemos ya otra asociación, ¿no? La Asociación Americana de Musicoterapia, con diferencias en filosofía, educación, enfoque. Ya hasta 1997 ya habían crecido hasta tener 700 miembros. Y pues algo muy monumental en Estados Unidos fue en 1998 cuando estas dos organizaciones, la NAMT y la AAMT, se fusionaron y ya se convirtieron en lo que es la actual organización, la Asociación Americana de Musicoterapia, que fue algo histórico. También hay relatos que han sido escritos por los que eran entonces presidentes de estas dos organizaciones, que son muy interesantes. Y también es importante pues saber que existe esta diferente organización, la Certification Board for Music Therapists. Está la asociación y luego hay otra junta que está encargada de la certificación que se creó en 1983 y pues ellos lo ponen muy puntualmente que se creó para garantizar la credibilidad de la profesión de la musicoterapia. Entonces ya como mencionaba, hasta la fecha hay más de 9,000 personas certificadas con el MTBC, que es lo que le llaman. En esta certificación a mí me parece pues muy, muy interesante. Es voluntaria y eso lo ponen. Pero bueno, ellos la credencial MTBC la identifican como una certificación para musicoterapeutas que han demostrado conocimientos, habilidades, destrezas necesarias para ejercer el más alto nivel de la profesión. Entonces también es muy interesante ir viendo, bueno, Estados Unidos tiene esta certificación. Sí, es voluntaria, pero la verdad creo que habrá otros, tal vez la doctora Eugenia, que me ayudará un poco a corregir si estoy equivocado, pero yo diría que la gran mayoría de los musicoterapeutas tienen la certificación, porque pues también ya muchos lugares de trabajo, muchos empleos la requieren, saben acerca de esto, y también hay estados donde hay una licencia también que se puede obtener. Y para la licencia a veces es necesaria la certificación, el MTBC. Entonces es algo muy importante que tener en Estados Unidos. En las áreas, bueno, es casi que un resumen, ¿no? En hospitales, poblaciones militares, espectro autista, Alzheimer's, demencias,
manejo del dolor, educación especial, también en crisis. Ahí sí que hay una gama de áreas en las que se trabaja, pero bueno, creo que no es el tema de hoy. Y pues ya más puntualmente acerca de mi experiencia, a mí me pareció muy interesante porque eso fue cuando iba empezando a conocer lo que es la musicoterapia, y me permitieron en el Hospital Pediátrico Nationwide Children's hacer 6 meses de observaciones, 5 horas por semana con los musicoterapeutas que tenían ahí en el hospital. Y esto fue también en conjunto con unas prácticas que empecé con esta otra organización que se llama SAMS Fans, que apoya la musicoterapia y la arteterapia en hospitales pediátricos. Entonces por eso fue que pude estar haciendo estas observaciones. Y pues pongo aquí, por ejemplo, el concepto de Client Preferred Music. Creo que esto es, podría decirse global. Creo que es también dentro de mi filosofía la idea de que la música preferida del cliente o del paciente es la mejor música. Um, pero también creo que hay diferencias de filosofía o diferencias de enfoques que he observado, por ejemplo, en Alemania, tal vez un poco más enfoque en improvisación clínica, improvisación musicoterapéutica, y tal vez en Estados Unidos un poco más este enfoque en las canciones. Claro que no negando que hay estos otros enfoques en estos países, pero esto ha sido mi experiencia, ¿no? Eh, y también algo que me ha parecido muy interesante ha sido mi trabajo con esta organización que se llama SAMS Fans. Es una organización sin ánimo de lucro y la verdad he aprendido mucho porque tengo escrito más de 70 publicaciones en nuestro blog, incluso acerca de la historia de la musicoterapia, de las poblaciones con las que un musicoterapeuta puede trabajar. Todo eso está en el blog, que también les invitaría a leer si tienen interés. Y también hay más de 40 entrevistas en vivo que he hecho a través de Facebook, también la página de SAMS Fans, con musicoterapeutas de todo el mundo, de varios enfoques que han trabajado en diferentes áreas. También todo eso es gratuito, está ahí en la página de Facebook de SAMS Fans. Sí, el blog, si van a esta página que está aquí abajito, samsfans.org, y nada más le ponen en diagonal blog, ahí pueden ver todas las publicaciones. También hay de arte terapia, porque esta organización apoya el arte terapia, y ahí pueden ver mucho que he escrito. Y también, pues, creo que a partir de esto de que, pues, estuve en Estados Unidos, con esta organización también, he mantenido muchas conexiones con colegas en Estados Unidos, también estando ahora en la Asociación Internacional de Música y Medicina, muchos son de Estados Unidos. Entonces sí me he adentrado un poco a la manera de pensar, a lo que es la investigación. Hay muchas revistas científicas de musicoterapia que salen de Estados Unidos que también, pues ahí me mantengo, ¿no?, al tanto de lo que está pasando. Y bueno, eso es algo. Y también de aprendizajes, creo que podemos llevar esto de la idea de, ok, una certificación. ¿Qué significa una certificación en musicoterapia? ¿Es necesaria una certificación? ¿En qué sentido sea necesaria? ¿O qué problemas puede traer tal vez una certificación? También la idea de, ok, la asociación. ¿Qué significa asociarse? Ahora tenemos en México, claro, la Asociación de Musicoterapeutas en México, eh, pero pueden ver, ¿no?, por esta historia de Estados Unidos que, ok, hay momentos en los cuales tal vez hay este quiebre, hay dos organizaciones, pero puede también haber una reunificación. Entonces, ¿qué significa el asociarse? ¿Para qué es necesario? ¿No? Y también, pues, creo que introducir a todo lo que es la musicoterapia en Estados Unidos en 4 diapositivas es casi que una burla. Entonces me disculpo por eso, porque hay tanto, ¿no?, de práctica clínica, de investigación, de formación académica, hay licenciaturas, maestrías, doctorados. Entonces creo que, bueno, siendo ellos nuestros vecinos, ¿no?
y teniendo tanto contacto con Estados Unidos, ahí podría ser una avenida, ¿no? De aprendizaje, de colaboración. Claro que no, siendo muy cauteloso siempre acerca de esta dinámica del poder, ¿no? De la influencia, de decir, claro que nosotros como mexicanos pues tenemos unas bases que son diferentes, tenemos una cultura que es diferente. Entonces por eso empezaba la plática con decir, pues, cómo podemos traer este aire de respeto y diálogo, ¿no? Para aprender. Creo que todo se trata de aprender, de dialogar, de respetarse, ¿no? Bueno, sigamos, porque todavía quedan dos países más. En Alemania, que es donde estoy ahora, la historia, pues también muy breve, comienzos del siglo XX, teníamos exponentes como Jacques Dalcroze en Dresden, que empezaba con la educación musical temprana, con niños con discapacidad. Tenemos a Karl-Heinz Polter en la música como medio de curación en 1934, música y medicina en 1958. Puse aquí a Christoph Schwabe porque fue, bueno, un gran exponente y un pionero también que hablaba de métodos como la musicoterapia regulativa, musicoterapia activa de grupo, musicoterapia pasiva. Y estos son términos que todavía hoy en día tienen cierto peso, ¿no? O sea, la gente habla acerca de qué es la musicoterapia activa, qué es la musicoterapia pasiva. A diferencia tal vez de, por ejemplo, lo que diría Ken Brusha, ¿no? Que dice que hay 4 métodos, o bueno, 4, el recreación pasiva, el improvisación, composición. Entonces ahí ya vamos viendo un poco estas diferencias, ¿no? En Alemania, bueno, si pensamos acerca de lo que es la sucesión, la profesión, también hay que pensar que Alemania estuvo dividida, ¿no? En este-oeste. Entonces, ese desarrollo en los 60, 70 fue un poco paralelo, ¿no? O sea, había contactos, sí, pero no tanto. Entonces, estaba lo que se estaba desarrollando en el este y también en el oeste era un poco diferente. Pero podemos ver que el primer puesto para musicoterapeutas en el este fue en los 50 en Leipzig, y en el oeste fue ya después, hasta los 70, ¿no? Y también aquí hablan mucho de lo que le llaman escuelas de musicoterapia. Ajá. Creo que, bueno, también empezó la musicoterapia como una formación complementaria para otros profesionales. Ahí ya viene otro punto de discusión, ¿no? Que creo que en la historia de la musicoterapia siempre ha empezado pues que otros profesionales se interesan en el uso de la música con fines terapéuticos, fines de la salud, y de ahí sale este concepto de la musicoterapia. Y creo que, como ya veremos en Colombia, esta trend, como esta manera de cómo surgen las cosas, es muy común, ¿no? Que sea así. Y pues ya cuando se van desarrollando las cosas, por ejemplo, pensamos en Estados Unidos, que uno puede ser musicoterapeuta desde la licenciatura. O sea, no es que yo soy un psicólogo primero y después soy musicoterapeuta, sino de que soy un musicoterapeuta desde el principio, ¿no? Salgo de la preparatoria y me voy directo a la musicoterapia. Y también es importante recalcar o es interesante ver que estas diferentes escuelas de musicoterapia siguen aquí. Hay la musicoterapia antroposófica, regulativa, analítica, morfológica, integrativa, del Oriente Antiguo, Orff. Hay un libro de una persona muy importante acá, es Hans Helmut Decker-Voigt, que escribió un libro así gordo de todas las escuelas de musicoterapia aquí en Alemania, ¿no? O sea, eso podría ser también todo un curso. Pero bueno, es importante ver eso, ¿no? Ya acerca de la organización, aquí sí no hay solo una organización, la más importante, cabe recalcar, es la Deutsche Musiktherapeutische Gesellschaft, la DMTG, que tiene una revista científica, tiene una certificación, ¿sí? Y también, bueno, cabe recalcar que en 1996 estas diferentes... sí, bueno, lo apunto de una vez, Hans Helmut
Decker Voigt. Tiene un nombre muy largo. Espérame. Ya. Sí, la verdad no sé muy bien si tiene sus escritos en inglés o español. Sé que tiene mucho en alemán. Mira, aquí está en la diapositiva también. Entonces, bueno, en el octavo Congreso Mundial de Musicoterapia en 1996 fue en Hamburgo, justamente. Ahí, pues, fue organizado por él, por el doctor Decker Voigt. Y tuvo, bueno, algo importante fue la conferencia de Kassel, que fueron 8 de estas organizaciones de musicoterapia. Hay 8 organizaciones que siguen. Um, y pues llegaron como a ciertos acuerdos, ¿no? O sea, no se unificaron en una sola organización, pero de ahí sí, por ejemplo, salió una definición de la musicoterapia que incluso muy puntualmente dice que la musicoterapia puede ser desarrollada o practicada con enfoques humanistas, antroposóficos, sistémicos, integrativos, o sea, ponen lo que son las escuelas, que yo creo que cada una dijo, pues ponme a mí en la definición, ¿no? Entonces creo que definitivamente se ven ya diferencias a cómo se ha desarrollado en Estados Unidos la musicoterapia. Y bueno, tenemos también la música y medicina, el trabajo del doctor Ralf Spinge, que de hecho la organización, la Asociación Internacional de Música y Medicina con la que trabajo, tiene una revista científica que se llama Music and Medicine y el doctor Spinge es uno de los coeditores en jefe junto con la doctora Joanne Lowy. Y él pues ha sido un gran proponente de lo que es la música y medicina. Ajá. Que es diferente, o sea, no es lo mismo que la musicoterapia. Ajá, entonces hay que pensar, bueno, ¿qué es la música y medicina y qué es la musicoterapia? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, también Arias ha sido muy larga la tradición en educación especial, en psiquiatría. Pueden ver aquí casi 80% de hospitales psiquiátricos en Alemania tienen a un musicoterapeuta. Lo cual cuando yo vi esto dije, wow, eso me parece una gran estadística, ¿no? Claro que, bueno, no hay ley. Aquí bueno, mi parecer en Alemania es que les gusta mucho pues tenerlo todo bien administrativamente, con la burocracia, tenerlo todo por escrito, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero pues es interesante que no hay ley, se ha intentado llegar a una ley de musicoterapia, pero por esto mismo de que hay varios enfoques no se ha podido llegar ahí. Entonces normalmente los musicoterapeutas caen como dentro de una casilla de trabajadores sociales, psicólogos, etcétera. Y pues hay áreas emergentes, ¿no? Trabajo social, atención a la demencia, neonatología en hospicios, rehabilitación neurológica, etcétera. Y desafíos, pues ya venía diciendo esto de la ley, ¿no? O de estas diferencias de enfoques que tal vez a veces hacen un poco difícil la colaboración. Pero también, bueno, son hechos como de que pues, los musicoterapeutas muy a menudo son solo de medio tiempo o por honorarios, o sea, no son realmente empleados por las instituciones, o hay un musicoterapeuta que tiene que estar corriendo de una institución a otra todo el día. Y también acá es muy interesante la cuestión del sistema que está basado en pues, el pago de impuestos y seguros sociales. Aquí uno tiene su seguro social y cuando se enferma o cuando algo pasa, uno va a cualquier hospital y realmente no pagas nada. O sea, todo está cubierto por tu seguro, tienes una tarjeta de seguro que la das, o sea, no pagas y luego te paga el seguro. O sea, tú das tu tarjeta del seguro y eso va directo. Entonces creo que también eso hace un poco difícil el ubicar a la musicoterapia como decir, somos un servicio extra que tú tienes que pagar de tu bolsa, o sea, aunque estés pagando un seguro de salud, aunque la musicoterapia sea por tu salud, aún así tienes que pagar extra aparte de tu seguro. Creo que eso es un concepto que a los alemanes les viene un poco extraño
Por lo cual aquí, por ejemplo, es muy importante que la musicoterapia sea reconocida por las aseguradoras, por las instituciones, por los sistemas, como una disciplina de la salud, ¿no? Y que sea pagado por estos mismos seguros. Claro que eso es diferente en México, en Estados Unidos. Y bueno, de educación y formación, investigación, hay 5 maestrías aquí en Alemania, 2 licenciaturas y hay un programa de doctorado. Y hay investigación, está el Musiktherapie Umschau, Musik und Gesundsein, y no lo puse completo, pero es el Journal of Art Therapies, que incluye también arte terapia, danza terapia, etcétera. Y también hay programas privados que son ya en los enfoques que había mencionado. Por ejemplo, uno puede formarse como musicoterapeuta antroposófico o morfológico. Claro que ahí también vienen más preguntas, por ejemplo, o sea, uno necesita primero tener una maestría, una licenciatura y después hacer el enfoque morfológico o antroposófico, o puede uno ser solo musicoterapeuta yendo directamente al enfoque, ¿no? Creo que esas son preguntas que también salen de todo este pensar, ¿no? En cómo está la situación en Alemania. Bueno, acerca de lo que es mi trayectoria acá, bueno, hice la maestría en musicoterapia en la SRH, en Heidelberg, fue 2 años en inglés. También muy interesante porque, bueno, en gran parte este programa ha sido organizado por Dr. Douglas Keith, que es de Estados Unidos, pero ha estado en Alemania por ya bastante tiempo. Y entonces tuvo estas influencias tanto de Estados Unidos, de autores, sí, de exponentes de la musicoterapia de Estados Unidos como de Alemania. O sea, aparte del Dr. Keith, todos los demás o casi todos los demás profesores son alemanes, ¿no? En este programa. Entonces, claro que pues traen mucho la literatura o su modo de pensar de Alemania. Y pues bueno, también hablar de todo lo que aprendí en la maestría, pues llevaría mucho tiempo, pero pues sí tocamos temas de psicología, fenomenología, investigación, psicoterapia, etcétera. Y ya en mi trabajo actual, bueno, he estado trabajando con refugiados ya desde que estaba en la maestría, empecé con un voluntariado y sigo ahí. Y llegué también a escribir mi tesis acerca del trabajo con esta población, tocando en temas pues, sociales, temas de migración, integración, trauma, psicoterapia comunitaria, lo cual ya me resonaba mucho con lo que decía Mariana antes, ¿no? Poblaciones pues que son emergentes. Digo, en Alemania actualmente hay 1.5 millones, no de refugiados, pero de personas desplazadas. Son 1.2 millones de refugiados y de 2 a 300,000 buscando asilo. Entonces, bueno, es una población que no se puede ignorar, aunque pues dentro de la literatura de la musicoterapia no hay mucho escrito con esta población, ¿no? Pero es una población con la cual sigo trabajando, ya no es en un contexto clínico, es en un contexto comunitario, estando, bueno, ellos es un grupo de niños que viven aquí en el área, en la ciudad en la que estoy, y hemos estado con otros compañeros, otros musicoterapeutas, yendo regularmente a la comunidad y haciendo grupos de música y de musicoterapia comunitaria, ¿no? Ahí es donde ellos viven, ¿no? En lo que sería los edificios donde residen. Y también, pues ahora estoy trabajando en el Theodor Flitnerhaus, que es un asilo, no exactamente en Heidelberg, pero en el área. Y aquí es con población geriátrica, lo cual para mí ha sido un gran aprendizaje y una gran experiencia. Es, bueno, una población es un asilo con personas pues ya con demencia muy avanzada, con problemas físicos que les impide vivir solos. Entonces ellos están aquí
asilo con atención las 24 horas del día, 7 días a la semana. Y ahí lo que he trabajado, pues, desde demencia, manejo del dolor, ansiedad, depresión, y me llamó mucho la atención lo que decía Marianne, ¿no? De que uno no trabaja con demencia o uno no trabaja con asilo, o digo, con manejo del dolor, sino con la persona. Y realmente sí que ha sido mi enfoque aquí, o sea, lo pongo aquí como para darse una idea del trabajo, pero cada persona con la que trabajo, y son 100 personas en el asilo, es diferente, ¿no? Y con cada una trabajo de una manera diferente, pero también es interesante ver, pues, cuestiones culturales, ¿no? Digamos que las personas aquí en Alemania que nacieron, o sea, que ahora tienen entre 80 y 100 años, ellos cantaban mucho en su infancia. Y entonces hay canciones folclóricas, bueno, le llaman aquí Volksmusik, ¿no? Folclóricas, canciones populares y también hits que se lo saben de memoria. O sea, es increíble la cantidad de canciones que se saben de memoria aún a su edad. Que por ejemplo, yo no podría decir que sé tantas canciones en español de mi infancia en México, ¿no? Entonces es importante ahí conocer a la población, a la gente con la que estás trabajando. Y también yo no pude haber llegado ahí y decir, bueno, te voy a cantar Cielito Lindo, y con eso te vas a curar, ¿no? O sea, tuve que aprender, tuve que ver cuál es la música que realmente le beneficia a fulano o fulana. Eh, Aún teniendo estas como etiquetas de decir, ok, Volksmusik, ¿no? O sea, canciones populares, aún así yo siempre estoy muy consciente de decir que a tal persona de hecho le parecen muy infantiles esas canciones y prefiere música clásica, ok, pues hacemos eso, ¿no? O hay una persona que le encanta los Beatles, entonces, por ejemplo, toco los Beatles con esa persona, ¿no? Antes de seguir, Camila, creo que está levantando la mano. Sí, justo te tengo una pregunta relacionada a esto que estás diciendo, porque me parece justo muy importante lo que estás diciendo. Vos como musicoterapeuta latino, ¿no? Sé que has vivido en diversos países, pero bueno, aún así no naciste en Alemania, estuviste trabajando además con refugiados, específicamente con tu trabajo con los refugiados, esto que hablas del uso de la música, ¿no? En este acompañamiento musicoterapéutico, ¿cuáles han sido los desafíos eh, en el acompañamiento, ¿no? Porque, bueno, supongo que también en los refugiados estamos hablando de distintos países, ¿no? Distintas culturas y cómo es que este choque cultural, inclusive con este grupo de refugiados entre ellos, ha afectado y al mismo tiempo beneficiado tu trabajo. No sé si Ujú. puedas compartir un poquitito más de estos Sí, descubrimientos, me encantaría saberlo. sí, sí, claro que sí. Muchas gracias por la pregunta. Justamente he estado pensando mucho al respecto porque hay un escrito eh, que, bueno, aún no estoy seguro si va a ser publicado en una revista, pero sí me ha puesto a pensar acerca de todo lo que es ideas de cultura, del lenguaje y del poder, ¿no? Lo que le llaman die Kraft, ¿no? El poder más con P grande, ¿no? Y creo que es muy interesante pensar mi trabajo con este grupo particular de refugiados, porque son niños que viven ya un poco más permanente, que llevan ya varios años en Alemania y pues muchos de ellos, por ejemplo, ya hablan alemán. Ah, pero aún así, ahí realmente podría, de hecho he dado pláticas acerca puntualmente del trabajo de musicoterapia con refugiados. Voy a intentar un poco el resumen, dar el resumen de lo que he hablado con anterioridad. Pero sí, en cuanto al lenguaje, por ejemplo, con este grupo de niños me he dado cuenta que, bueno, el lenguaje tal vez no es tanto una barrera en decir de que no nos entendemos con muchos de ellos, porque ellos hablan alemán, yo hablo alemán,
ok, podemos tener cierta interacción. Bueno, diciendo eso, hay siempre nuevas familias que van llegando y, por ejemplo, hace poco llegó una familia um, y los niños aún no hablan alemán. Entonces, ok, es una familia con la cual voy a tomar un enfoque muy diferente con otra familia que tal vez ya lleva 3 años estando aquí. Y también me parece muy interesante porque a los niños que ya llevan 3 años aquí piden mucho canciones alemanas, canciones en alemán. Ok. Y los niños que tal vez van llegando piden canciones de su país de origen, ¿no? Que sí, como dices, hay de Afganistán, Macedonia, Irak, Siria, de todos lados. Bueno, entonces creo que la verdad, la base, la fundación de todo esto es el trabajar con la persona, ¿no? Con la que estés. O sea, no decir, pues, vamos a tocar hoy puras canciones alemanas porque estamos en Alemania. Ajá. Y tampoco decir, pues, tú eres de Siria, entonces seguramente solo escuchas canciones de Siria o solo te gusta la música con la escala árabe, ¿no? O sea, no es tanto así, sino realmente ir a la persona y tener esa interacción, realmente ver cómo le puede beneficiar a la música a tal o tal persona. Y también lo que ha sido muy enriquecedor ha sido la improvisación, ¿no? Porque, bueno, con estos niños que no hablan alemán, o sea, que no tenemos una lengua en común, tenemos la lengua de la música en común, ¿no? Entonces, ahí ha sido, pues, interactuar con diferentes instrumentos, de tener una comunicación musical que no por ser musical significa que no sea comunicación, es aún una comunicación, ¿no? Y ha sido realmente muy padre, ¿no? Poder tener estos momentos de conexión con familias o con niños que, pues, normalmente dirías, o sea, ¿qué voy a hacer con ellos? No puedo hablar, no sé qué les gusta, no puedo interactuar, pero dentro de la música se encuentra esta manera, ¿no? Y creo que también es importante un poco recalcar esta idea de que es un área muy complicada y también muy emergente. Hay un escrito por una musicoterapeuta que recalca, ¿no? Como el peligro de poner a toda la comunidad de refugiados dentro de un gran grupo, ¿no? Y decir, pues mira, todos los refugiados tienen trauma y mira, con todos los refugiados puedes hacer improvisación, porque la música es universal. Y esta persona llegó a decir que esto es una práctica neocolonista. Bueno, no me adentraré un poco, no tanto en la teoría, pero creo que lo que está acertado es el decir, sí, vamos a llevarlo por persona a persona, cuál es la historia de cada quien y cómo se puede interactuar dentro de la música con estas personas, ¿no? Bueno, espero que eso haya resolvido un poquito las dudas. Mirna, tal vez. Uh-huh. Gracias, Samuel. Buenas tardes a todos. Bueno, yo, antes de que cambies de tema, me llama mucho la atención tu trabajo con los refugiados y quisiera pedirte si puedes compartirnos alguna de las experiencias que más te ha impactado en este trabajo específico con ellos. Uh-huh. Uh-huh. Sí, claro que sí. Pues la que se me viene a la mente luego fue una vez que estaba con una niña y estábamos trabajando, bueno, era fuera, ¿no? O sea, no haz de cuenta que están los edificios y hay como un área verde y una casita, entonces estamos fuera. Y esta vez pues era solo nosotros dos y yo tenía un par de guitarras que las había afinado a una afinación abierta en un acorde menor. Y esta niña es muy curiosa porque muchas veces dice como yo no quiero tocar guitarra o yo no quiero cantar, pero luego toma la guitarra, luego se pone a cantar, o una vez estaba cantando
no tengo ganas de cantar, no tengo ganas de tocar la guitarra, y lo estaba cantando mientras tocaba la guitarra. Ajá, entonces, bueno, y esta otra vez, pues estábamos ahí y ella tomó la guitarra y empezó a cantar una melodía que se le vino a la mente y no estaba tanto como afinada, por decirlo, como por estándares europeos, ¿no? Del 440, o sea, no estaba afinada, pero encontró una melodía, ¿no? Y empezó a cantar una canción, am, no me acuerdo exactamente de qué, y luego terminó y dijo, voy a cantar otra canción. Y se puso a cantar una canción y otra canción y otra canción de que los amigos son importantes, la familia es importante, del cielo, de las estrellas, etcétera. Y siempre tomó como esta melodía, ¿no? Y ya como que la fue, digamos que perfeccionando, ¿no? En cuanto la cantaba. Y me pareció muy interesante porque, o sea, yo no le dije, ponte a cantar una canción, o yo no le dije, mira, toma la guitarra y cántame una canción de tal o aquello, ¿no? Ella misma tomó ese rol de decir, esto es lo que quiero hacer ahorita, y casi que yo estaba como observador, ¿no? Pero también es como pensar, bueno, ¿realmente mi rol fue inconsecuente o cuál fue el rol ahí, ¿no? Yo creo que el estar ahí y dar esa oportunidad de tener un instrumento, de ser como casi que su audiencia, ¿no? De apoyar, yo también estaba con una guitarra. Creo que fue un momento muy interesante de cómo la música, ¿no? En general, pues nace de uno en los momentos que son adecuados. Ujú. Bueno, me voy a ir rápido aquí a completar porque si no ya no me da tiempo para Colombia. Y creo que Colombia es también muy importante. Entonces, Colombia, un poco la historia. La verdad es que en Colombia me fue un poco más difícil encontrar la información y también tengo las fuentes hacia el final para que también puedan ver. Pero bueno, lo que encontré fue también escrito por Juanita Eslava, que sé que estuvo también como ponente en una conversación. Entonces seguro que ella podría dar una mucho mejor reseña, tal vez en un evento futuro. Pero bueno, en Colombia, claro que como en México, en Latinoamérica hay influencias europeas, indígenas, africanas. Y bueno, ella relata como en los 70s, 80s hubo una primera ola de musicoterapeutas, hubo ese trabajo por reconocimiento a musicoterapeutas con presencia internacional, hubo una propuesta, un pregrado que se empezó en la Universidad del Cauca en Popayán, pero o sea, afortunadamente como que se disolvió, algo pasó, hubo una asociación en los 90s, hubo un primer simposio, se disolvió la asociación y como que en los 90s los musicoterapeutas siguieron trabajando, pero no había este medio formal de discusión, de difusión, de conexión, ¿no? Pero bueno, ya hacia 1998, 2001 hubo otro impulse con unas jornadas de musicoterapia. Y ya en el siglo XXI, en el 2004, fue cuando se empezó el programa de posgrado de musicoterapia en la Universidad Nacional de Colombia, el cual sigue activo. Y cómo ha ido creciendo y cómo se ha ido desarrollando en Colombia, pues está la maestría, lo cual me parece que ha sido muy importante en formar musicoterapeutas. Incluso aun cuando ellos tienen diferentes perspectivas, tienen también maestros de otras disciplinas que les apoyan, han podido encontrar una forma de tener esta vía académica, ¿no? Actualmente pues hay musicoterapeutas en Bogotá, Cali, Medellín, Cartagena, en muchas ciudades. Yo estuve en Bogotá personalmente. Es interesante, pongo aquí asociación desde 2020 y pongo pregunta porque tiene una página de Instagram, pero no una página web, entonces realmente no... sé que lo empezaron a impulsar más desde el 2020, pero no sé desde cuándo está conformada oficialmente. No sé si habrá algún colombiano que sepa o alguien que sepa. Bueno, y desafíos, claro que está la isolación, ¿no? Es decir, ok, si hay musicoterapeutas en cada ciudad, ¿no? Como hay estas conexiones, ¿no?
encontrar lugares para prácticas clínicas, comunicación. Un desafío importante que recalcó Juanita Eslava es que es esta idea de empezar de cero, ¿no? Por falta de colaboración. Y creo que eso es algo que a mí me gustaría mucho que reflexionemos en México, ¿no? Es decir, no necesariamente se tiene que empezar de cero, o en muchas cosas en las cuales hay una ya gran historia, un gran desarrollo en muchos países, que podemos aprender, ¿no? Que podemos apoyarnos en estas colaboraciones. Bueno, áreas de trabajo también ya hay en muchas áreas, algunas únicas para Colombia son igual con refugiados. De hecho, Colombia tiene más refugiados que Alemania. No sé el número exacto, pero va a estar arriba de los 2 millones, más que nada pues viniendo de Venezuela y de muchos otros países. Entonces esta es un área también importante, y también con militares. Un colega con el cual trabajé en Colombia ha estado trabajando con lo que serían las poblaciones, o bueno, militares que se están reinsertando a la comunidad, ¿no? En todo este proceso. Entonces es también muy único. Bueno, en mi experiencia personalmente estuve allá 3 meses, estuve en un contexto hospitalario, en el Hospital Santa Fe de Bogotá, en cuidados intensivos de adultos y niños, oncología, neonatología, también en otra clínica en neonatología, y en la Casa de la Madre y el Niño, que es un hogar para niños cuyos derechos han sido vulnerados. Y estos son las conexiones con las personas con las cuales trabajé. Mark Kettenberger es un gran exponente en Colombia, incluso aunque él venga de Austria. Él ya lleva mucho tiempo en Colombia y él fundó un centro que es el Centro Sono de musicoterapia. Y Rafael Maya, Andrés Salgado, Lita Aristizábal también. Bueno, Alita creo que tal vez ya no esté en Bogotá, pero Rafael y Andrés sí están en Bogotá trabajando con Mark en contextos hospitalarios y también en contextos comunitarios. Hay una gran corriente de musicoterapia comunitaria en Colombia. Y por último, bueno, la Asociación Internacional de Música y Medicina ha sido muy increíble esta experiencia. Porque bueno, es una organización que fomenta el uso de la música en contextos médicos y incluye la investigación sobre los beneficios de la música y sus aplicaciones en la atención a la salud. Pero la asociación ha tenido como una expansión del enfoque, ¿no? O sea, no solo es la música en los hospitales, sino que hemos tenido en los últimos 2 años presentaciones y ponencias de profesionales de todo el mundo, Filipinas, Zambia, Japón, países nórdicos, incluso uno que se me viene a la mente que fue muy interesante por el contexto latino, fue un investigador que es de Alemania, pero él estuvo en los Andes, en Bolivia, donde investigó a una comunidad indígena que a sus prácticas le llaman musicoterapia. Entonces lo que él hablaba era cómo había un choque filosófico, o lo que le llama unequívoco, esto se me olvidó, usa un nombre muy fancy, ¿no? Muy elegante, para decir que está este grupo indígena que le llama a sus prácticas musicoterapia, y están los musicoterapeutas clínicos que le llaman a sus prácticas musicoterapia, pero la verdad es que no están hablando de lo mismo, aunque usan la misma palabra, no están hablando de lo mismo. Entonces creo que eso es muy interesante, ¿no? Como decir, cuando decimos musicoterapia, ¿estamos hablando de lo mismo? Esta es una organización que yo les invitaría a que le echen un vistazo. Tenemos una conferencia que va a pasar este año y bueno, ahí les dejo el tip. Déjenles escribo la página de esta asociación. El investigador fue Sebastián Hagmaier. Déjate lo pongo. Sí. Bueno, creo que tenemos unos minutos porque realmente quería tener como esa discusión, ¿no? A ver, de pensar en estos 3 países. A mí las preguntas que se me vienen a la mente son estas, ¿no? ¿Quién es la o el musicoterapeuta?
pensando en definiciones, ok, la World Federation of Music Therapy, la Asociación de Estados Unidos, alguna de Colombia, no una, o sea, no a las 8. La Asociación de Colombia, está un libro de Ken Brusha que escribió acerca de definiendo la musicoterapia, que tomó más de 100 definiciones de la musicoterapia y se puso a pensar acerca de esto. ¿Cuál es la importancia de la asociación y colaboración entre musicoterapeutas, ¿no? ¿Cuáles son los beneficios de la investigación en musicoterapia? Claro que no pude hablar de las corrientes de investigación en cada país, ¿no? Y ya pues también hablando de la formación académica en musicoterapia, ¿no? ¿Cuál es la importancia? ¿Cuál es la perspectiva en México de esto? Entonces, bueno, estas son más o menos serían las preguntas que tendría para discusión. Claro que como no tenemos tanto tiempo, como vean lo que les llame la atención platicar, pero creo que en general de lo que es la presentación sería ahí por terminado. Okay. Pues nos podemos extender un tiempo adicional, bueno, dependiendo de las preguntas, de lo que vaya surgiendo, ¿no? Pero estas preguntas son buenísimas, para la misma AME, o sea, todas, ¿no? Y bueno, pues no sé si alguien quiera comentar algo al respecto, qué piensa de estas preguntas que están acá, incluso también con todo lo que hemos venido escuchando el día de hoy, lo que se platicó en el conversatorio, ¿no? Que fue muy, muy importante, que pues es las maneras de hacer musicoterapia, los contextos, ¿no? Particularmente en Latinoamérica y bueno, México, aunque sé que hay personas de otros países en esta charla, pero pues creo que, digo, podemos hablar de México y también pues, de otros países, ¿no? Entonces no sé si alguien quiera comentar algo, igual y vamos a dejar de compartir la pantalla para que nos podamos ver. Tal vez, bueno, podemos empezar tal vez como por la primera pregunta, a ver quién podría, para ustedes, ¿quién es él o la musicoterapeuta? ¿Cómo lo definirían? No es examen. Bueno, es que esa preguntita es como dices, ¿no? Hay todo años de Brusha dedicado como a intentar definir eso, ¿no? Al ser pues tan transdisciplinaria, ¿no? Es complicada esa definición, ¿no? Pero bueno, no sé si alguien quiere dar así lo que se le ocurra como definición o una idea. Creo que para un poco volver más hacia lo que expuse hoy, creo que me parece muy interesante porque, bueno, si vemos las definiciones que se han dado en estos países, ¿no? Que hablé hoy. Porque sí, ese es un gran tema, pero ok, la definición de Estados Unidos, que habla de un profesional que ha sido entrenado en un programa aprobado. Ok, entonces un musicoterapeuta tiene que ir a un programa académico. Ajá. Y tiene que ser un programa no cualquiera, sino que sea aprobado por la misma Asociación de Musicoterapia en Estados Unidos. Y si hablamos de la definición en Alemania, no hablan exactamente que haya sido entrenado académicamente, pero me pareció muy interesante que al final ponen cada una de estas corrientes en la definición. Ponen que un musicoterapeuta puede estar con un enfoque antroposófico, morfológico, sistémico, humanista y un par de más. Ok, si no está dentro de esos enfoques, no cuenta. Ajá. Entonces es creo muy interesante ver cómo cada país va formando alguna idea de lo que es un musicoterapeuta, y creo que para países en los que tal vez no haya ya una definición o en los que van haciendo la profesión, hay que pensar realmente quién va a ser quién es un musicoterapeuta, ¿no? No solo decir, cada quien es diferente, ok, pero así estamos como cada quien dispersos, ¿no? Hay que pensar cómo nos reunimos y decimos dentro de este contexto, dentro de este país,
o sea, ¿qué es un musicoterapeuta? ¿Qué es la musicoterapia? Ahí están poniendo ya en el Sí. chat. No sé si es porque estoy grabando y esto se puede subir a YouTube, que igual y no hay tanta participación. Si quieren, dejo de grabar.